El 23 de marzo de 1768, al amanecer, los guardias españoles del Molino San Cristóbal encontraron 83 cuerpos formando un círculo perfecto bajo las cenizas del edificio principal. Todos miraban hacia el este. Ninguno tenía marcas de violencia externa. Las cadenas que los habían atado durante años estaban rotas, pero no arrancadas, cortadas con precisión ritual. En el centro del círculo, un cáliz de caña rebosaba sangre fresca mezclada con azúcar negra. Lo que los guardias no supieron hasta años después es que aquella sangre pertenecía a los 83 y que todos habían bebido de ella 40 días antes, sellando un pacto que nadie rompería jamás, ni siquiera la muerte. Esta es la crónica olvidada del Molino San Cristóbal, ubicado en las afueras de Matanzas, Cuba, donde la venganza ancestral se convirtió en justicia divina. Durante décadas, más de 100 esclavos africanos trabajaron 18 horas diarias cortando caña bajo el látigo de los hermanos Velasco, hacendados conocidos por su crueldad sistemática. Familias separadas al llegar, niños vendidos antes de cumplir 5 años, mujeres violadas como ritual de bienvenida. Pero en enero de 1768, algo cambió. Una ejecución pública desató lo que los colonos llamarían después la tragedia del pacto maldito. 83 personas decidieron que la libertad no llegaría por piedad de sus amos, sino por su propia sangre derramada. Este relato no aparece en los registros oficiales españoles. Fue borrado, prohibido, enterrado bajo toneladas de silencio institucional. Pero las voces permanecen. Suscríbete si estas historias no te dejan dormir. El Molino San Cristóbal era conocido en toda la región como el lugar donde los esclavos duraban menos tiempo vivos. Los hermanos Velasco, Diego y Fernando, habían heredado la propiedad de su padre en 1752 y con ella una filosofía brutal de gestión. Los cuerpos africanos eran desechables, baratos, reemplazables. Compraban lotes completos en los mercados de La Habana cada 6 meses porque la mortalidad superaba el 60% anual. No por enfermedad o accidente, sino por agotamiento calculado, castigos ejemplares y una desnutrición sistemática diseñada para quebrar cualquier rastro de resistencia. Las jornadas comenzaban 2 horas antes del amanecer y terminaban cuando la luna estaba alta. Los esclavos comían una vez al día una papilla de maíz podrido mezclada con restos de caña fermentada. Beber agua sin permiso significaba 10 latigazos en la espalda desnuda bajo el sol del mediodía. Descansar más de 30 segundos durante el corte implicaba una noche entera encadenado a los muros del galpón de castigo, donde las ratas devoraban la piel de los tobillos. Hablar en lenguas africanas era considerado conspiración. La lengua era cortada con tijeras oxidadas y cauterizada con hierro candente. Diego Velasco disfrutaba personalmente de estas sesiones. Fumaba tabaco mientras observaba cómo sus víctimas perdían el habla para siempre. Fernando prefería métodos más sutiles, separarlos. Cuando una mujer daba a luz, el bebé era arrancado de sus brazos en menos de una semana y vendido a plantaciones distantes. Las madres escuchaban los gritos de sus hijos desvaneciéndose en carretas que partían al amanecer. Algunos perdían la razón esa misma noche, otros simplemente dejaban de comer hasta morir de inanición voluntaria. Los Velasco llamaban a esto desperdicio emocional y lo castigaban exhibiendo los cadáveres colgados en ganchos frente al molino durante 3 días. Las aves carroñeras hacían el resto. Era una lección visual. Ni siquiera la muerte te pertenece. Tu cuerpo sigue siendo propiedad de quien pagó por ti. En enero de 1768 llegó al molino un cargamento nuevo.
50 africanos recién desembarcados en La Habana, comprados por Diego en una subasta nocturna. Entre ellos venía Yemayá, una mujer yoruba de 35 años, que había sido sacerdotisa en su tierra natal antes de ser capturada durante una guerra tribal. Los otros prisioneros la reconocieron de inmediato por las marcas rituales en sus mejillas y la forma en que caminaba, erguida, sin bajar la mirada, como si las cadenas fueran invisibles para ella. Los esclavos antiguos del molino también lo notaron, y algo comenzó a despertar. Yemayá no hablaba español, pero no lo necesitaba. En las noches, cuando los guardias dormían borrachos, ella cantaba en yoruba, canciones de resistencia, de memoria, de dioses que nunca abandonan a sus hijos, incluso cuando cruzan el océano encadenados. Los demás esclavos comenzaron a reunirse cerca de su galpón para escucharla. No entendían todas las palabras, pero comprendían el mensaje. Ustedes no están rotos, están esperando. La ira comenzaba a tomar forma colectiva. Diego Velasco lo percibió. Ordenó vigilancia nocturna reforzada y prohibió cualquier reunión fuera de las horas de trabajo bajo pena de mutilación. Pero ya era tarde. Yemayá había identificado a otros líderes naturales entre los esclavos. Kofi, un hombre Ashanti que había sido guerrero antes de la captura. Adisa, una mujer que sabía leer las estrellas y calcular ciclos lunares. Ekon, un joven de 18 años cuya familia completa había muerto en el barco negrero durante la travesía. Juntos comenzaron a construir algo que los Velasco no podían ver, pero que crecía como raíces bajo tierra, un plan, no de escape, no de negociación, sino de justicia poética. Si íbamos a morir de todos modos en este infierno, moriríamos arrastrándolos con nosotros. Fernando Velasco descubrió una noche a 6 esclavos reunidos cerca del río que cruzaba la propiedad. Estaban dibujando símbolos en la tierra con sangre de gallina, una práctica ritual que los colonos asociaban con brujería y conspiración. Ordenó arrestarlos de inmediato. Los 6 fueron encadenados en el centro del patio principal del molino y azotados durante 2 horas seguidas frente a todos los demás. 50 latigazos cada uno. Las espaldas quedaron convertidas en carne abierta. 2 murieron esa misma noche. Los otros 4 agonizaron durante días sin atención médica. Sus gritos se escuchaban desde los campos de caña. Diego decidió que eso no era suficiente. Necesitaba un mensaje más claro, algo que destruyera cualquier brote de resistencia antes de que germinara. Eligió a Yemayá, no por haber participado en el ritual del río, sino porque su sola presencia irradiaba desafío. La arrastró al centro del patio una mañana de febrero y anunció que sería ejecutada públicamente al mediodía. No con bala o soga, métodos considerados demasiado rápidos y misericordiosos, sino con el método reservado para los insurrectos más peligrosos, la rueda, un castigo español heredado de la Inquisición, donde el condenado era atado a una rueda de madera y sus huesos. Todos los esclavos del molino fueron obligados a presenciar la ejecución. Los niños también. Fernando Velasco supervisó personalmente que ninguno cerrara los ojos. Yemayá fue desnudada y atada a la rueda con cuerdas de cáñamo. Diego tomó una barra de hierro y comenzó a romper sus huesos metódicamente. Primero los tobillos, luego las rodillas, después los muslos. Cada golpe resonaba como tambor. Ella no gritó, cantaba, en yoruba, con voz firme, mirando directamente a los otros esclavos. Cantaba sobre Oya, diosa de las tormentas y los cementerios, guardiana de las puertas entre la vida y la muerte. Su voz solo se apagó cuando Diego le destrozó las costillas. Esa noche, 83 esclavos se reunieron en secreto cerca del galpón de herramientas.
No hablaron, no lloraron. Solo miraron el cuerpo de Yemayá colgado aún en la rueda, iluminado por antorchas como advertencia nocturna. Kofi cortó su propia palma con un machete oxidado y dejó caer sangre en un cáliz tallado en caña. Adisa hizo lo mismo. Ekon también. Uno por uno, 83 personas mezclaron su sangre en ese recipiente improvisado mientras susurraban un juramento que nadie había pronunciado antes, pero todos comprendían. Morir juntos antes que arrodillarse otra vez. La venganza ancestral acababa de nacer. Comenta si también crees que la justicia siempre llega. El pacto sellado esa noche de febrero no fue improvisado ni emocional. Fue calculado con la precisión de quienes saben que solo tendrán una oportunidad y que el fracaso significa tortura colectiva seguida de ejecución pública. Kofi asumió el liderazgo táctico. Había peleado en 3 guerras tribales antes de ser capturado y conocía estrategias de combate que los españoles jamás habían enfrentado. Adisa se encargó del aspecto espiritual. Leyó las estrellas y determinó que la luna nueva de marzo sería el momento propicio, cuando la oscuridad fuera total y los dioses ancestrales caminaran más cerca de la tierra. Ekon, el más joven, se convirtió en mensajero silencioso. Su tarea era coordinar a los 83 sin levantar sospechas. Cada día, mientras cortaba caña, dejaba pequeñas marcas en los tallos. Líneas que indicaban cuántos días faltaban para la ejecución del plan. Los esclavos antiguos del molino enseñaron a los recién llegados a leer esos símbolos. Era un lenguaje invisible para los guardias españoles, pero perfectamente claro para quienes compartían el mismo sufrimiento. La cuenta regresiva había comenzado. 40 días para prepararse, 40 días para convertir el miedo en furia ritualizada. Durante esas semanas, los 83 actuaron con normalidad impecable. Trabajaron sin quejarse, comieron la papilla podrida sin protestar, soportaron los latigazos ocasionales sin rebelarse. Diego y Fernando Velasco se congratulaban entre ellos. La ejecución de Yemayá había funcionado. Los esclavos estaban quebrados, sumisos, resignados. No percibieron que esa docilidad era teatro, que cada noche, mientras ellos bebían ron en la casa principal y violaban a las esclavas más jóvenes, los 83 se reunían en lugares distintos del molino, siempre rotando para evitar patrones detectables. Planeaban cada detalle con meticulosidad casi religiosa. Kofi dividió a los 83 en 5 grupos con funciones específicas. El primer grupo, liderado por él mismo, se encargaría de neutralizar a los 12 guardias armados que vigilaban el molino durante la noche. No con violencia inmediata, sino con paciencia. Robaron pequeñas cantidades de ron cada semana y las almacenaron en toneles ocultos cerca del río. La noche del plan, ese ron sería mezclado con hierbas soporíferas que Adisa conocía desde su infancia en África. Los guardias beberían hasta perder el conocimiento. Los que resistieran serían degollados en silencio. El segundo grupo tenía la misión más simbólica: capturar vivos a Diego y Fernando Velasco. No para matarlos rápidamente, sino para invertir el poder que habían ejercido durante 16 años. Serían encadenados con las mismas cadenas que habían usado para atar a los esclavos. Serían arrastrados al molino principal, el edificio donde la caña era triturada y hervida, donde el calor era insoportable incluso en invierno. Allí esperarían su castigo final. Los Velasco entenderían lo que significaba ser propiedad de otro, perder el control sobre el propio destino, suplicar piedad a quien no conoce esa palabra. El tercer grupo se ocuparía del incendio. No un fuego caótico, sino uno ritual. Adisa enseñó a 18 esclavos a preparar antorchas con aceite de palma mezclado con resina de pino.
una combinación que ardía lentamente pero con calor devastador. Esas antorchas serían colocadas en puntos estratégicos del molino: los almacenes de caña seca, los galpones de herramientas, las cuadras de caballos, la casa principal de los Velasco. Todo arderían simultáneamente, creando un cerco de fuego del cual nadie podría escapar. El molino San Cristóbal sería borrado del mapa. El cuarto grupo tenía la tarea más dolorosa: proteger a los niños. Había 17 menores de 10 años en el molino, hijos de esclavas nacidos en cautiverio. El pacto no incluía arrastrarlos a la muerte. Serían llevados al río antes de que comenzara el incendio, escondidos en cuevas naturales que los esclavos habían descubierto durante años de exploración nocturna. 6 adultos se quedarían con ellos hasta el amanecer. Luego los guiarían hacia el norte, hacia comunidades cimarronas que vivían ocultas en las montañas. Esos niños serían la memoria viva de lo ocurrido. El quinto grupo era el más pequeño, pero el más crucial: los 13 que ejecutarían el suicidio ritual. Entre ellos estaba Kofi, Adisa y Econ. Después de encadenar a los Velasco en el molino y prender fuego al complejo, mientras los gritos de los hermanos resonaban entre las llamas, los 13 se reunirían en el patio central. Formarían un círculo perfecto, beberían veneno extraído de plantas que Adisa había cultivado en secreto durante semanas y morirían mirando hacia el este, hacia África, hacia la tierra que les fue robada. Los otros 70 esclavos elegirían su propio destino. Durante los 40 días de preparación, los 83 mantuvieron un ritual nocturno. Cada uno cortaba su palma nuevamente y dejaba caer 3 gotas de sangre en el cáliz de caña que habían escondido bajo el piso del galpón principal. La sangre se mezclaba, se oscurecía, se convertía en símbolo de unidad inquebrantable. Nadie traicionaría el pacto. Traicionar significaba condenar a los otros 82 a tortura segura. Pero más allá del miedo, había algo más profundo: la certeza de que morirían con dignidad, de que sus nombres serían recordados. Adisa enseñó a todos un canto yoruba que Yemayá había entonado en su última hora. Lo practicaron en susurros hasta memorizarlo fonéticamente, aunque muchos no comprendieran el significado completo. Era un canto de tránsito, una invocación a Oya para que abriera las puertas del más allá y recibiera a quienes morían resistiendo. También era un desafío: ustedes pueden matar nuestros cuerpos, pero nuestros espíritus regresarán como tormenta. Los Velasco y todos los opresores futuros pagarían con maldición eterna. La muerte no sería el final, sino el comienzo del castigo perpetuo. El 10º día antes de la luna nueva, Fernando Velasco notó algo extraño. Los esclavos trabajaban en silencio absoluto, pero ese silencio era distinto al de la resignación. Era el silencio de quien espera. Comentó su inquietud con Diego, quien se burló. Eran animales asustados, nada más. Reforzó la vigilancia nocturna durante 3 días, pero no encontró nada sospechoso. Los 83 habían aprendido a ser invisibles. Habían aprendido que la venganza ancestral requiere paciencia infinita, y que cuando finalmente llega, lo hace con la fuerza de 16 años acumulados. La noche del 19 de marzo de 1768, 2 días antes de la luna nueva, Kofi reunió a los 83 por última vez. No hubo discursos, no hubo dudas, solo un gesto. Cada uno bebió del cáliz de sangre mezclada que habían llenado durante 40 noches. El líquido estaba espeso, oscuro, sagrado. Al beberlo, sellaban su destino común. No habría escapatoria ni arrepentimiento. En 48 horas, el molino San Cristóbal ardería. Los Velasco morirían escuchando los cantos de sus víctimas, y 83 personas elegirían la muerte. Econ, el más joven,
Preguntó en voz baja si valía la pena morir solo para castigar a 2 hombres. Kofi respondió con una frase que todos repitieron como oración. No morimos para castigar a 2 hombres. Morimos para que todos los amos futuros sepan que siempre habrá quien prefiera la muerte a las cadenas. Esa noche, el viento sopló más fuerte de lo habitual. Los árboles se inclinaban como si la naturaleza misma reconociera que algo irreversible estaba por comenzar. La justicia divina no pregunta, solo actúa. La luna nueva del 21 de marzo de 1768 llegó con una oscuridad tan densa que los guardias del molino necesitaban antorchas incluso para caminar entre los galpones. Era una noche perfecta para lo invisible. Los 83 esclavos trabajaron hasta las 9 de la noche como cualquier otro día, cortando caña bajo vigilancia rutinaria. Cenaron la papilla habitual en silencio. Se retiraron a sus galpones sin protestar. Los guardias, 12 hombres armados con mosquetes y sables, comenzaron su ronda nocturna aburrida. No sabían que esa sería su última noche viva. A las 11, cuando la fatiga del día comenzaba a pesar sobre los vigilantes, 4 esclavos del primer grupo se acercaron al puesto principal con toneles de ron. Dijeron que Fernando Velasco había ordenado regalar bebida a los guardias como recompensa por su lealtad. Era mentira, pero los guardias no lo verificaron. Habían bebido antes en sus turnos sin consecuencias. Aceptaron con gratitud y comenzaron a vaciar los toneles. El ron estaba mezclado con extracto de datura, una planta narcótica que Adisa había cultivado en secreto. En 30 minutos, 9 guardias dormían profundamente. Los 3 que resistieron la somnolencia fueron neutralizados en silencio. Kofi y otros 2 hombres los siguieron hasta zonas oscuras del molino y les cortaron la garganta con machetes recién afilados. Los cuerpos fueron arrastrados al río y hundidos con piedras atadas a los tobillos. No hubo gritos ni lucha prolongada, solo muerte rápida y funcional. A medianoche, los 83 controlaban completamente el perímetro del molino. Las puertas fueron cerradas desde adentro. Nadie entraría ni saldría hasta que todo terminara. El cerco estaba completo. El segundo grupo, liderado por una mujer llamada Ama, que había perdido 3 hijos vendidos por los Velasco, se dirigió a la casa principal. Diego y Fernando dormían en habitaciones separadas del segundo piso. Sus esposas habían muerto años atrás de fiebre amarilla, así que vivían solos excepto por 2 esclavas jóvenes que usaban como concubinas forzadas. Ama conocía cada rincón de esa casa. Había limpiado sus pisos durante 8 años. Subió las escaleras sin hacer ruido, seguida por otros 6. Las puertas de las habitaciones no tenían cerrojo interno. Diego despertó con un machete presionado contra su garganta. Intentó gritar, pero una mano le cubrió la boca con fuerza brutal. Ama le susurró en español roto: «Ahora tú eres propiedad nuestra». Él vio sus ojos y comprendió que suplicar sería inútil. Fernando corrió igual suerte en la habitación contigua. Ambos fueron arrastrados escaleras abajo en ropa interior, sus manos atadas con las mismas cuerdas de cáñamo que ellos usaban para colgar esclavos rebeldes. Los llevaron al molino principal, el edificio donde los esclavos pasaban 18 horas diarias hirviendo caña bajo calor infernal. Allí los encadenaron a las vigas de madera que sostenían el techo. Las cadenas eran las mismas que habían usado para castigar a Yemayá y a cientos de otros antes que ella. Diego comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie que pudiera escucharlo. Sus guardias estaban muertos o inconscientes. Los esclavos rodearon a los hermanos Velasco en silencio. No había odio visible en sus rostros, solo determinación fría. Kofi habló en español claro para que ambos entendieran. Ustedes nos enseñaron que los cuerpos son desechables.
Esta noche aprenderán esa lección desde el otro lado. El tercer grupo comenzó a distribuir las antorchas de aceite y resina. 18 personas se dispersaron por el completo, llevando fuego líquido a cada edificio importante. Los almacenes de caña seca fueron los primeros en arder. Las llamas subieron rápidamente, alimentadas por años de material inflamable acumulado. Luego prendieron fuego a los galpones de herramientas, las cuadras, los depósitos de azúcar refinada. La casa principal de los Velasco también fue incendiada, pero no antes de saquearla completamente. Los esclavos tomaron todo: comida, armas, ropa, documentos de propiedad, que quemaron frente a Diego y Fernando como acto simbólico. En menos de una hora, el molino San Cristóbal estaba rodeado por un anillo de fuego que crecía con furia imparable. El calor se volvió insoportable. Diego y Fernando, encadenados en el molino principal, comenzaron a sentir cómo la temperatura subía dramáticamente. Las vigas de madera sobre sus cabezas empezaron a crujir. El humo negro llenaba el espacio. Fernando suplicó que los mataran rápidamente, que no los dejaran quemarse vivos. Kofi respondió recordándole las palabras exactas que él había dicho cuando ejecutó a Yemayá. La muerte rápida es un lujo que los insurrectos no merecen. Los 83 se reunieron en el patio central, fuera del alcance inmediato del fuego, pero rodeados por su luz anaranjada. Los 17 niños ya habían sido evacuados al río, escoltados por los 6 adultos designados. Solo quedaban los 77 que habían jurado el pacto. Adisa comenzó a cantar el himno yoruba que Yemayá había entonado en su muerte. Los otros se unieron, creando un coro fantasmal que resonaba entre las llamas. Dentro del molino, Diego y Fernando escuchaban ese canto y comprendían que era su requiem. El fuego alcanzó el edificio principal alrededor de las 3 de la madrugada. Las vigas comenzaron a colapsar. Diego y Fernando gritaban con desesperación mientras las llamas lamían sus piernas encadenadas. Pedían perdón, prometían libertad, ofrecían oro. Nadie respondió. Los esclavos simplemente cantaban más fuerte, ahogando los gritos de sus antiguos amos. Cuando el techo finalmente se derrumbó, los hermanos Velasco murieron aplastados y quemados simultáneamente. Sus cuerpos quedaron carbonizados, irreconocibles, fundidos con las cadenas que tanto habían amado usar. Con la muerte de los Velasco confirmada, llegó el momento más difícil del plan. Los 13 del quinto grupo, liderados por Kofi, Adisa y Ekon, se reunieron en el centro del patio. Formaron un círculo perfecto, todos sentados con las piernas cruzadas, mirando hacia el este. Adisa distribuyó pequeñas calabazas que contenían veneno extraído de la planta conocida como mataperros, letal en dosis concentradas. Antes de beber, cada uno pronunció su nombre verdadero, el que habían recibido al nacer en África, no los nombres españoles impuestos. Kofi fue el primero en beber, luego Adisa, después Ekon. Los 13 consumieron el veneno en menos de 5 minutos. El efecto fue gradual. Primero mareo, después convulsiones leves, finalmente paro respiratorio. Murieron en silencio, sosteniendo las manos del compañero de al lado, formando una cadena humana inquebrantable. Sus cuerpos permanecieron en posición sentada, como si estuvieran meditando. El fuego que los rodeaba creaba una escena apocalíptica. 13 figuras inmóviles en medio del infierno, liberadas por elección propia. La venganza ancestral se había completado. Los otros 64 esclavos observaron en silencio absoluto. Algunos lloraban. Otros rezaban en lenguas que habían sido prohibidas durante años. Todos comprendían que estaban presenciando algo que trascendía la simple rebelión. Era un acto de justicia poética que quedaría grabado en la memoria colectiva para siempre. El fuego seguía creciendo, devorando cada estructura del molino.
El humo negro subía hacia el cielo como una columna de liberación. A las 4 de la madrugada, cuando el fuego alcanzó su punto máximo, los 64 restantes tomaron una decisión. No habían firmado explícitamente el pacto de muerte colectiva, pero tampoco querían huir como fugitivos perseguidos. Sabían que las autoridades españolas vendrían con perros, cazadores y castigos públicos ejemplares. La tortura sería prolongada, diseñada para desalentar futuras rebeliones. Algunos eligieron caminar hacia las montañas, buscando las comunidades cimarronas que rumores hablaban existían al norte. Otros, la mayoría, eligieron quedarse y completar el ritual. 60 esclavos más formaron círculos concéntricos alrededor de los 13 cuerpos ya inmóviles. No había más veneno, así que eligieron otros métodos. Algunos se ahorcaron con las cuerdas que habían usado para atar a los Velasco. Otros se cortaron las venas con los mismos machetes que habían usado para matar guardias. Unos pocos simplemente se sentaron y dejaron que el fuego los alcanzara, eligiendo las llamas como purificación final. No hubo caos ni desesperación. Cada muerte fue deliberada, ritualizada, aceptada. Era el cumplimiento voluntario de un juramento que nadie había roto. Cuando el sol comenzó a salir el 22 de marzo de 1768, el molino San Cristóbal era solo cenizas humeantes y estructuras colapsadas. Los guardias de plantaciones vecinas vieron el humo desde kilómetros de distancia y cabalgaron para investigar. Lo que encontraron los dejó sin palabras durante minutos. 83 cuerpos formando círculos perfectos en el patio central, todos orientados hacia el este. Ninguno mostraba signos de lucha entre ellos. En el centro, un cáliz de caña con sangre seca, y entre las ruinas del molino principal, 2 esqueletos carbonizados. Las autoridades coloniales españolas llegaron al mediodía con refuerzos militares, temiendo una rebelión expandida. Pero no había nadie vivo excepto los guardias vecinos que habían descubierto la escena. Los 17 niños escondidos en el río fueron encontrados 3 días después, mudos de trauma. Los 6 adultos que los habían protegido nunca fueron capturados. Lograron llegar a las montañas y desaparecieron en comunidades cimarronas. Las autoridades interrogaron a los niños, pero ninguno habló. Habían sido entrenados para el silencio. Llevaban el secreto del pacto grabado en sus almas. El gobernador de Matanzas ordenó un informe oficial inmediato. El documento, redactado por un escribano llamado Alonso de Mendoza, describía los hechos con lenguaje administrativo frío: rebelión esclava, suicidio masivo, destrucción de propiedad privada, pérdida de inversión. Pero en los márgenes del manuscrito, escritas con tinta diferente y letra temblorosa, había anotaciones personales del escribano. Decían cosas como: nunca había visto tanta determinación en rostros muertos, o sus ojos abiertos miraban hacia algo que no alcanzamos a comprender. Esas anotaciones fueron borradas en la versión final del informe. La Iglesia Católica envió un sacerdote para bendecir los cuerpos y exorcizar el lugar. El padre Sebastián Ruiz llegó con agua bendita y crucifijos, pero se negó a permanecer más de 1 hora. Reportó que sentía una presencia opresiva, como si los muertos aún estuvieran juzgando a los vivos. Recomendó quemar los cuerpos sin ceremonias y prohibir cualquier mención pública del evento. Las autoridades siguieron su consejo. Los 83 fueron incinerados en una pira común y sus cenizas esparcidas en el océano. No hubo cruces, ni lápidas, ni registros de sus nombres verdaderos. Durante semanas, los hacendados de la región vivieron aterrorizados. Reforzaron vigilancia, prohibieron reuniones nocturnas, castigaron cualquier conversación en lenguas africanas con severidad multiplicada. Pero el miedo no estaba solo en los esclavos.
también en los amos. ¿Cuántos de sus propios esclavos estarían planeando algo similar? ¿Cuántos preferirían morir antes que seguir sometidos? El pacto del Molino San Cristóbal se convirtió en leyenda prohibida. Los esclavos la contaban en susurros. Los amos la negaban en público, pero la recordaban cada noche cuando cerraban los ojos. Los registros oficiales españoles fueron deliberadamente alterados. El Molino San Cristóbal nunca existió según los archivos de La Habana. Los hermanos Velasco aparecen listados como fallecidos por fiebre tropical en 1767, un año antes del verdadero evento. Los 83 esclavos simplemente desaparecieron del inventario sin explicación. Fue un borrado sistemático, una censura institucional diseñada para que nadie pudiera replicar lo ocurrido. Pero la memoria oral africana es más poderosa que cualquier documento español. Las historias sobrevivieron, transmitiéndose de generación en generación. En 1823, cuando Cuba todavía era colonia española, un historiador criollo llamado Vicente Mora encontró fragmentos del informe original de Alonso de Mendoza en archivos abandonados de Matanzas. Intentó publicar un artículo académico sobre el evento, pero las autoridades confiscaron su investigación y lo amenazaron con cárcel si persistía. Mora guardó copias secretas que fueron descubiertas casi un siglo después, en 1918, por investigadores que estudiaban la resistencia esclava en el Caribe. Para entonces, el Pacto del Molino ya era mito, leyenda, crónica olvidada recuperada. Los que compraron las tierras del antiguo Molino San Cristóbal después de 1768 reportaron experiencias inexplicables desde el primer día. La propiedad fue adquirida por un comerciante portugués llamado Duarte Silva en 1770, quien planeaba reconstruir el molino y retomar la producción de azúcar. Contrató 50 nuevos esclavos y 20 trabajadores libres para limpiar los escombros y levantar edificios nuevos. Pero los trabajadores se negaron a quedarse después del anochecer. Decían escuchar cantos en lenguas extrañas provenientes del patio central, exactamente donde habían muerto los 83. Silva despidió a los supersticiosos y contrató otros, pero los nuevos trabajadores reportaron lo mismo. Voces nocturnas, sensación de ser observados, herramientas que aparecían movidas del lugar sin explicación. 3 esclavos intentaron escapar la primera semana, alegando que los muertos caminaban entre los vivos, exigiendo justicia. Silva los capturó y castigó brutalmente, azotándolos en el mismo lugar donde habían estado los círculos de cuerpos. Esa noche, Silva sufrió una caída inexplicable desde el segundo piso de su casa temporal. Se rompió ambas piernas y la columna. Quedó paralizado de cintura abajo. El accidente fue solo el comienzo. En los siguientes 6 meses, 5 trabajadores murieron en circunstancias extrañas. Uno se ahogó en el río a plena luz del día, pese a ser excelente nadador. Otro fue encontrado ahorcado con una cuerda de cáñamo que nadie sabía de dónde había salido. Un tercero murió mordido por una serpiente venenosa que lo atacó dentro de su habitación cerrada. Silva, desde su silla de inválido, intentó mantener el proyecto, pero los trabajadores desertaban constantemente. En 1772, abandonó la propiedad sin recuperar su inversión. Durante 50 años, las tierras del antiguo molino permanecieron abandonadas. Nadie quería comprarlas. Los lugareños las llamaban la tierra maldita o el cementerio sin cruces. Circulaban historias sobre viajeros que atravesaban la zona de noche y veían figuras humanas formando círculos bajo la luna llena, todas mirando hacia el este. Algunos aseguraban haber escuchado el canto yoruba
que Yemayá había entonado en su muerte. Los cazadores evitaban el área porque los perros se negaban a entrar, gimiendo con terror inexplicable cuando se acercaban. En 1820, un hacendado estadounidense llamado Robert Carter compró las tierras a precio ridículo. Era metodista devoto y no creía en maldiciones africanas. Construyó una casa grande, plantó café en lugar de caña y trajo esclavos desde Virginia. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Carter se burlaba de las supersticiones locales en cartas a su familia, pero en septiembre de ese año, su esposa Mary comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con 83 personas rodeándola, todas con los ojos abiertos pero muertas, señalándola en silencio acusador. Mary desarrolló una enfermedad nerviosa severa, dejó de dormir por miedo a las pesadillas, se negaba a salir de su habitación, hablaba sola en lenguas que nadie reconocía. Carter llamó a médicos de La Habana, pero ninguno pudo diagnosticarla. Un esclavo anciano, que había vivido en la región desde joven, le dijo a Carter que la tierra exigía reconocimiento, que los 83 nunca habían sido honrados apropiadamente y sus espíritus permanecían atrapados, juzgando a cada nuevo opresor que pisaba su sangre derramada. Carter lo azotó por supersticioso. 3 días después, la casa de Carter ardió completamente. El fuego comenzó sin causa aparente en 5 lugares simultáneos, exactamente como había ocurrido en 1768. Mary murió quemada en su habitación. Carter escapó con quemaduras graves en el 70% de su cuerpo. Agonizó durante 2 semanas antes de morir. Sus últimas palabras, registradas por un médico cubano, fueron: "Ellos vinieron por mí. Los 83 vinieron por mí". La propiedad quedó abandonada nuevamente. Los esclavos de Carter huyeron hacia las montañas y nunca fueron recuperados. A partir de 1820, la maldición del Molino San Cristóbal se convirtió en leyenda confirmada. Nadie intentó usar esas tierras durante décadas. Se convirtieron en selva salvaje, reclamadas por la naturaleza. Pero los relatos persistían. En 1865, después de la abolición gradual de la esclavitud en Cuba, antiguos esclavos de la región comenzaron a visitar el sitio como peregrinación. Llevaban ofrendas, flores, ron, tabaco, gallos sacrificados. Cantaban los himnos yoruba que la memoria oral había preservado. Reconocían a los 83 como mártires de la resistencia. En 1910, el gobierno cubano intentó convertir el área en parque público. Contrataron trabajadores para limpiar la vegetación y construir senderos, pero los accidentes comenzaron inmediatamente. 3 trabajadores murieron aplastados por árboles que cayeron sin viento. 2 se ahogaron en el río sin explicación. 1 desapareció sin dejar rastro. El proyecto fue cancelado después de 6 meses. Un ingeniero supervisor escribió en su reporte final: "Este lugar rechaza la intervención humana", como si la tierra misma recordara y castigara. El área fue declarada zona protegida no por valor ecológico, sino porque nadie quería seguir muriendo. Durante el siglo XX, investigadores paranormales y antropólogos visitaron el sitio documentando fenómenos inexplicables. Grabaciones de audio capturaron voces cantando en yoruba pese a que no había nadie presente. Fotografías mostraban orbes de luz formando patrones circulares. Medidores electromagnéticos registraban anomalías sin fuente identificable. Escépticos intentaron desacreditar los hallazgos, pero incluso ellos admitían sentir una presencia opresiva que dificultaba permanecer más de pocas horas. El consenso científico era que algo había ocurrido allí lo suficientemente traumático para imprimir energía residual en el ambiente.
Los descendientes de los 17 niños que sobrevivieron aquella noche comenzaron a rastrear su historia en los años 90. Usando genealogía oral y documentos coloniales fragmentados, identificaron que muchos llevaban apellidos que coincidían con registros de esclavos del molino San Cristóbal. Organizaron una ceremonia de reconocimiento en 1998, exactamente 230 años después del pacto. 150 personas se reunieron en el antiguo patio central, ahora cubierto de vegetación, y colocaron 83 velas blancas formando un círculo perfecto. Durante esa ceremonia, algo extraordinario ocurrió. Testigos reportaron que el viento se detuvo completamente por casi 10 minutos, creando un silencio absoluto antinatural. Las velas, que deberían haberse apagado con cualquier brisa, permanecieron encendidas sin parpadear. Una mujer presente, descendiente directa de Adisa, cayó en trance y comenzó a hablar en yoruba fluido, pese a no conocer el idioma. Sus palabras fueron grabadas y posteriormente traducidas por un sacerdote santero. Decían: el pacto está cumplido, la justicia fue servida, pero la memoria debe permanecer o volveremos. Cuando despertó, no recordaba nada. Después de esa ceremonia, los reportes de actividad paranormal disminuyeron drásticamente, como si los 83 hubieran estado esperando reconocimiento oficial para descansar, pero no desaparecieron completamente. Cada 21 de marzo, fecha del pacto, visitantes reportan experiencias intensas. Sensación de ser abrazados por presencias invisibles, aromas a caña quemada sin fuente aparente, visiones fugaces de figuras humanas formando círculos. No son experiencias aterradoras, sino solemnes, como si los muertos solo quisieran recordarle a los vivos que la injusticia siempre genera consecuencias, aunque tarden siglos en manifestarse. En octubre de 2025, el sitio del antiguo molino San Cristóbal es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de Cuba, no por sus estructuras físicas, que ya no existen, sino por la memoria que representa. Es visitado por descendientes de esclavos de todo el Caribe, por académicos que estudian resistencia colonial, por personas que buscan comprender cómo el sufrimiento extremo puede transformarse en acto de dignidad final. Hay un pequeño monumento de piedra con 83 nombres tallados, los nombres africanos verdaderos de quienes sellaron el pacto, recuperados a través de investigación genealógica y memoria oral. El monumento tiene una inscripción en español y yoruba. Prefirieron morir juntos antes que vivir arrodillados. Su venganza ancestral se convirtió en justicia divina. Su memoria es castigo eterno para todos los opresores. Cada año, el 21 de marzo, cientos de personas se reúnen allí para cantar los himnos que Yemayá entonó en su muerte, para derramar libaciones de ron sobre la tierra que bebió la sangre de 83, para recordar que la historia no fue justa, pero que hubo quienes eligieron escribir su propio final. La historia del pacto del Molino San Cristóbal plantea preguntas que atraviesan siglos. ¿Fue suicidio masivo o liberación colectiva? ¿Asesinato justificado o venganza desproporcionada? ¿Acto desesperado o estrategia política calculada? Las respuestas dependen de quién cuenta la historia. Para las autoridades coloniales españolas de 1768, fue una tragedia evitable causada por esclavos irracionales que destruyeron propiedad valiosa. Para los descendientes de africanos esclavizados, fue un acto heroico de resistencia que demostró que la dignidad humana no puede ser comprada ni vendida. La verdad probablemente contiene ambas perspectivas y ninguna completamente. Lo innegable es que 83 personas eligieron conscientemente la muerte sobre la sumisión continuada. No fue decisión impulsiva tomada en momento de desesperación,
sino planificada meticulosamente durante 40 días. Cada participante tuvo múltiples oportunidades de retirarse sin consecuencias del grupo. Algunos lo hicieron. Hay evidencia de que originalmente el pacto incluía casi 100 personas, pero 17 decidieron no participar y fueron respetados. Los 83 que permanecieron lo hicieron con plena conciencia de las consecuencias. Sabían que morirían. Eligieron cómo y cuándo hacerlo. Esta agencia, esta capacidad de decisión en contexto de opresión total, es lo que convierte el pacto en evento trascendente. Los Velasco y el sistema colonial español habían despojado a los esclavos de todo: libertad, familia, idioma, religión, cultura, incluso nombres propios, pero no pudieron quitarles la capacidad de elegir la muerte. Esa elección final se convirtió en el acto de resistencia más poderoso posible: demostrar que preferían dejar de existir antes que seguir siendo propiedad. Era una negación radical del sistema esclavista, que dependía de mantener vivos los cuerpos para extraer trabajo forzado. El castigo que los 83 infligieron a Diego y Fernando Velasco fue diseñado con precisión simbólica. Los hermanos murieron encadenados, exactamente como habían encadenado a otros durante 16 años. Murieron quemados, como el calor infernal del molino que obligaban a soportar 18 horas diarias. Murieron escuchando cantos en lenguas que habían prohibido. Murieron sabiendo que sus esclavos elegían libremente la muerte, rechazando el valor mismo que los Velasco creían poseer sobre ellos. Fue inversión total de poder. Los últimos minutos de los Velasco fueron de impotencia absoluta, experimentando exactamente lo que habían impuesto. Pero la venganza no terminó con las muertes físicas. La maldición que siguió, real o percibida, extendió el castigo décadas después. Cada persona que intentó beneficiarse de esas tierras, sin reconocer el sufrimiento que las empapaba, enfrentó consecuencias trágicas. Silva, paralizado; Carter y su esposa, quemados; trabajadores muertos en accidentes inexplicables. La tierra misma parecía rechazar cualquier intento de normalización, como si los 83 hubieran dejado su ira grabada en el suelo, en los árboles, en el aire. Una advertencia permanente. Esta sangre derramada exige memoria, no olvido. La justicia divina, concepto central en la cosmovisión yoruba que Yemayá y Adisa llevaban, opera en escalas temporales que trascienden vidas individuales. No es la justicia rápida de tribunales humanos, sino la justicia inexorable del destino que eventualmente equilibra toda deuda moral. Los 83 creían que al morir resistiendo, sus espíritus serían recibidos por Oya y otros orishas como guerreros caídos en batalla justa, que sus nombres serían recordados en el más allá, que su sacrificio inspiraría resistencias futuras. Y tenían razón. Su historia sobrevivió pese a intentos sistemáticos de borrarla. En términos históricos concretos, el Pacto del Molino San Cristóbal tuvo impacto inmediato en la región de Matanzas. Los hacendados intensificaron vigilancia y castigos. Sí, pero también algunos comenzaron a calcular los riesgos de crueldad extrema. Si esclavos preferían morir antes que trabajar, la inversión en comprarlos se perdía completamente. Algunos plantadores, por razones puramente económicas no morales, comenzaron a implementar castigos menos letales y jornadas ligeramente más cortas. No fue humanismo, sino pragmatismo, pero representó cambio mensurable, generado directamente por el acto de los 83. En términos culturales, el pacto se convirtió en símbolo de resistencia esclava en todo el Caribe. Historias similares de suicidios colectivos ocurrieron en Jamaica, Haití y Brasil durante las décadas siguientes. Algunos explícitamente inspirados en relatos del Molino San Cristóbal,
transmitidos por red clandestina de esclavos. La idea de que muerte elegida era preferible a vida esclavizada se expandió como virus ideológico que los amos no podían contener. Cada nuevo caso erosionaba la legitimidad moral del sistema esclavista, demostrando que no podía sostenerse sin violencia extrema constante. La pregunta ética más compleja es si el suicidio masivo puede considerarse acto moralmente justificable. Desde perspectivas religiosas cristianas dominantes en la época, el suicidio era pecado mortal condenado eternamente. Pero los 83 no eran cristianos por elección. Habían sido forzados a conversiones superficiales que no transformaron sus cosmovisiones africanas profundas. Dentro de sistemas de creencias Yoruba y Ashanti, morir resistiendo opresión injusta era honorable, garantizaba transición positiva al más allá. El juicio moral depende completamente del marco de referencia usado. Desde perspectiva humanista secular contemporánea, el pacto representa afirmación radical de autonomía personal, en contexto donde autonomía fue sistemáticamente negada. Si aceptamos que cada persona tiene derecho inalienable sobre su propia vida, entonces los 83 ejercieron ese derecho en circunstancias extremas. No eligieron morir por depresión o desesperanza, sino como estrategia política consciente para negar al opresor el beneficio de su existencia. Fue huelga final, llevada a conclusión lógica última. Si no nos tratarán como humanos, entonces nos negaremos a funcionar como herramientas. La lección que persiste, transmitida ahora desde octubre de 2025 a futuras generaciones, es que la injusticia siempre genera resistencia. Puede tomar formas que los opresores no anticipan, puede manifestarse en escalas temporales que exceden vidas individuales, pero eventualmente llega. El sistema esclavista colonial creyó que podía mantener dominación indefinida a través de violencia superior. Los 83 demostraron que violencia genera contraviolencia, que abusar sistemáticamente de seres humanos eventualmente produce reacciones que ningún látigo puede prevenir. Esa lección se aplica a todas las formas de opresión estructural, no solo esclavitud histórica. Los descendientes de los 83, rastreados a través de genealogía oral y documentos fragmentados, ahora se cuentan en miles distribuidos por Cuba, Estados Unidos, México y España. Muchos llevan el apellido Silva, irónicamente adoptado del primer comprador maldito de las tierras. Otros llevan Carter, del segundo. Algunos conservan apellidos africanos transmitidos secretamente durante generaciones. Kofi, Adisa, Ama. Se reúnen cada 5 años en ceremonias conmemorativas donde cantan los himnos, cuentan las historias, enseñan a niños la importancia de memoria histórica. No celebran muerte, sino dignidad mantenida contra imposibilidades absolutas. El sitio del antiguo Molino San Cristóbal, ahora Parque Memorial, recibe visitas de escuelas cubanas como parte de educación sobre resistencia esclava. Los guías explican contexto histórico sin romantizar la violencia ni el suicidio. Enfatizan que los 83 enfrentaron dilema imposible creado por sistema inmoral. No que el suicidio masivo sea respuesta apropiada a opresión en contextos contemporáneos. La distinción es crucial. Honrar acto histórico específico sin convertirlo en modelo prescriptivo para presentes diferentes. Comenta si también crees que la justicia siempre llega, aunque tarde siglos. La venganza ancestral del Molino San Cristóbal nunca fue solo sobre Diego y Fernando Velasco. Fue sobre desafiar la narrativa colonial que presentaba esclavitud como natural, inevitable, beneficiosa incluso. Cada esclavo que moría prematuramente era tratado como pérdida económica lamentable pero aceptable, costo de hacer negocios.
Los 83 transformaron esa ecuación. Demostraron que podían infligir costos insostenibles, que podían destruir inversiones completamente, que podían convertirse en pesadilla económica y moral para sistema completo. Su sangre derramada no solo regó esas tierras, sembró semillas de duda en conciencias coloniales. Hoy, cuando visitantes colocan las 83 velas blancas cada 21 de marzo, no invocan venganza contra descendientes de colonos. Invocan memoria. Reconocen que historia fue construida sobre sufrimientos que no pueden ser compensados, pero deben ser recordados. Que justicia divina no significa castigo eterno para inocentes actuales, sino comprensión perpetua de cómo injusticias pasadas generaron presentes desiguales. Los 83 no pedían que futuras generaciones odiaran, pedían que nunca olvidaran, que el precio de dignidad humana quebrantada siempre sea recordado para que nadie repita los errores. El cáliz de caña con sangre mezclada, símbolo central del pacto, ha sido replicado en altar permanente en el sitio memorial. No contiene sangre real, sino tierra roja del lugar mezclada con azúcar morena, representación simbólica del juramento original. Visitantes pueden tocar el cáliz y dejar ofrendas, flores, monedas, cartas escritas a los 83. Algunas cartas agradecen su sacrificio, otras piden fuerza para enfrentar opresiones contemporáneas diferentes. Otras simplemente dicen, los recordamos. Sus nombres no fueron borrados. Su venganza ancestral se transformó en lección eterna para humanidad. La historia termina, pero no concluye. Los 83 murieron en 1768, pero su presencia persiste en cada acto de resistencia contra injusticia, en cada elección de dignidad sobre sumisión, en cada memoria que rechaza olvido conveniente. Su castigo ritual contra los Velasco fue acto específico de justicia poética, pero su juicio final se extiende sobre toda estructura que pretenda reducir seres humanos a propiedad, a herramientas, a números en contabilidad económica. Ese juicio nunca caduca. La memoria prohibida se convirtió en crónica obligatoria, y los que escuchan esta historia en octubre de 2025 heredan responsabilidad de transmitirla. El Pacto del Molino San Cristóbal nos enseña que la justicia divina opera en escalas que trascienden comprensión humana inmediata. 83 personas eligieron convertir su muerte en mensaje eterno. Ninguna cadena puede atar un espíritu que elige liberarse. Diego y Fernando Velasco creyeron que el poder de vida y muerte sobre otros les pertenecía. Murieron descubriendo que ese poder nunca fue real. Solo era violencia sostenida por miedo, y cuando el miedo se transforma en furia colectiva ritualizada, los opresores quedan expuestos como mortales frágiles que siempre fueron. Esta crónica olvidada, rescatada de archivos censurados y memoria oral inquebrantable, no busca glorificar violencia ni romantizar muerte. Busca recordar que la historia no fue justa, que millones sufrieron sin justicia, pero que algunos eligieron escribir su propio final con dignidad feroz. Los 83 firmaron su pacto con sangre mezclada y lo cumplieron hasta la última respiración. Su venganza ancestral se completó no solo al quemar el molino, sino al grabar su historia en conciencia colectiva de manera tan profunda que ninguna censura pudo borrarla completamente. Si estas historias te mantienen despierto, si sientes que la memoria prohibida debe ser compartida, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana traemos crónicas coloniales que los libros de historia prefieren olvidar. Comparte este relato con quien aún cree que la historia fue justa. Y cada 21 de marzo, donde sea que estés, enciende una vela blanca mirando hacia el este.
Por Yemayá, por Kofi, por Adisa, por Econ, por los 83 que juraron morir juntos antes de volver a arrodillarse. La sangre derramada nunca se seca completamente, solo espera que alguien la recuerde.